Hola Manuel. Hola Fabián, ¿cómo vas? Hola Fabián, ¿Cómo van? ¿todo muy bien? Dice. Todo bien, bueno, aquí estamos ya en la segunda sesión de este proyecto tan interesante. Segunda sesión de Bueno, vamos a ver cómo nos va. Esto es como cuando uno siembra una planta, ¿verdad? Siempre una planta. Puede salir cualquier cosa ahí. Vamos a ver. Claro. Algunos proyectos no crecen. Algunos proyectos no Algunos no crecen. crecen, ¿verdad? Nos ha pasado. Nos ha pasado. Nos ha pasado. Sí, siempre. Y la investigación es así, ¿verdad? Uno inicia, puede ir cambiando de Vamos a ver camino, qué pasa. ¿verdad? A veces partimos con una idea y al final sale una idea más buena en el camino, ¿verdad? Vamos a ver. Pero este tema se ve interesantísimo. Se ve muy interesante. Sí, yo no lo podía creer de que esto no se haya hecho, así que... Sí, ¿verdad? Por más que leemos, está interesante. Sí, había unas tareas para hoy, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Bueno, los diagramas de Penrose. Sí, Vos, a ¿verdad? mí me tocaba hablar de diagramas de Penrose. Entonces, si quieren, les puedo hablar un poco sobre eso. Bueno, lo primero es, ahora estamos trabajando con relatividad, entonces se hace un poco más engorroso no solo trabajar un diagrama normal como el que se trabaja en lo clásico, ¿verdad? Posiciones, tiempos, sino que ahora puede que haya observadores que no estén de acuerdo con el orden en el que sucedieron algunos eventos, ¿verdad? O inclusive ese tipo de cantidades, ¿verdad? Como distancias y ese tipo de cosas. Entonces, si hay una cantidad en la que todos están de acuerdo, y ese es el intervalo espacio-tiempo, ¿verdad? Que se puede escribir de esta forma. ¿Verdad? Entonces se puede escribir así, y resulta que existen tres casos. Existe el caso en el que esta cantidad es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, esto implica que esta cantidad de acá mayor que 0, y despejando un poco ahí, se puede llegar a que esta cantidad es mayor que esta cantidad. Ok. Entonces, noten, la distancia transcurrida es mayor que la que pudo haber transcurrido la luz en ese tiempo. Algo que nosotros sabemos no sería causal, ¿verdad? No habría tiempo, según nosotros, algo que pueda ir a la velocidad tal que esto llegue a suceder. Entonces, existen los otros casos, como por ejemplo, el caso en el que es menor. En este caso pasa lo opuesto, entonces sí sería causal, ¿verdad? Entonces, la distancia que se transcurrió, digamos que se movió, digamos sí es menor que la que pudo haberse movido la luz en ese mismo tiempo. Y está el caso de la luz, ¿verdad? Claro. Que es el caso en el que esta cantidad simplemente es 0. Cuadrado. Sí, gracias. Es 0. Entonces resulta que esta ecuación que está acá es exactamente la ecuación de una hipérbola, ¿verdad? En el espacio de t, st contra x, ¿verdad? Que tal vez es un poco inusual poner el t en el eje y, pero en este caso resulta ser muy útil, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que si uno grafica cada uno de estos casos, ¿verdad? Le aparecen dos diagonales, que son las trayectorias que tomaría la luz, que están a 45 grados, con el eje X, ¿verdad? Y entonces, las que para nosotros sí serían causales, aparecen como hipérbolas, de esta forma. Y también abajo, ¿verdad? Siempre vienen las hipérbolas con su gemela, ¿verdad? Y las correspondientes al caso que para nosotros sería no causal son las que vienen aquí. ¿Verdad? Entonces, si bien dos observadores pueden no estar de acuerdo con en qué momento transcurrió, en qué instante transcurrió algún evento, o en el orden en que sucedieron las cosas, todos siempre van a vivir sobre la misma hipérbola. Y ahí viene todo lo de la transformación de Lorentz, que sería tratar de hacer una rotación en este plano, ¿verdad? Y esto nos deja tener una visualización de algún evento o algo así, y tomar en cuenta la causalidad del problema, que suele ser un poco más engorroso a la hora de trabajar en relatividad, ¿verdad? Y ese es en esencia el diagrama de Reynolds, ¿verdad? Poder utilizar este tipo de diagramas para tomar en cuenta la causalidad. No solo las posiciones y los tiempos, sino también... Sí. Ok.
Genial, muchas gracias. Gracias. Por entonces. ¿Qué más teníamos? Vos nos ibas a hablar sobre colapso. Colapso gravitacional, ¿verdad? Vean que hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Sobre colapso gravitacional podríamos hablar toda la noche, ¿verdad? Pero la forma más sencilla de verlo, igual como en el artículo que les traje, ¿verdad? En el artículo de Adler, Ajá. ¿verdad? Y compañía, les mencionaba las suposiciones, ¿verdad? Esa fue la idea de Oppenheimer, ¿verdad? Él hace la suposición de una esfera no radiante, una estrella esférica no radiante. Ahora vamos a pensar en eso. Usted tiene una estrella que es esférica, que no radia. Correcto. ¿Verdad? Que el colapso es esférico. El colapso es esférico. Y que tampoco hay presión. Y que tampoco hay presión, ¿verdad? Lo cual realmente hablamos de que la estrella es un fluido perfecto, ¿verdad? Que no tiene presión, ¿verdad? Un fluido perfecto, uniforme, que no tiene presión. Esa es nuestra estrella, ¿verdad? Esta esfera de puro fluido perfecto sin presión, que eso se le suele llamar polvo. Dust. ¿Verdad? Eso es la idea. Y la idea del colapso es que simplemente por un desbalance de las fuerzas, ¿verdad? De el peso de la misma estrella, ¿verdad? Como la estrella es esta esfera, usted tiene que su mismo peso la va a compactar. Correcto. ¿Verdad? Como si apiláramos un montón de cajas una detrás de otra, la caja de abajo va a colapsar. Entonces, cuando usted tiene una estrella, la cual es muy masiva, ¿verdad? Puede empezar a colapsar. Y eso es la idea del colapso, ¿verdad? Matemáticamente, el colapso se ve, ¿verdad? Como les contaba, con la simetría de Schwarzschild, ¿verdad? En la parte exterior. Pensar que, como es una esfera, tenemos simetría de Schwarzschild en la parte exterior. No es tanto un problema, ¿verdad? Verlo como una simetría esférica tipo Schwarzschild, porque de por sí, al final de cualquier estrella, por más fea que sea, cuando empieza a colapsar, ¿verdad? En todas las direcciones, se ve esférica. Entonces, sin importar, ¿verdad? Que sea una esfera ahí, o sea una estrella muy fea, ¿verdad? Siempre, correcto, a la parte final empieza a verse como una esfera y termina colapsando, ¿verdad? Sí. Y después, en la parte de adentro, ¿verdad? Hablamos de que es un espacio plano dentro de la estrella, ¿verdad? Entonces tenemos dos métricas, ¿verdad? La que está fuera de la estrella y la que está dentro de la estrella, que en un momento, cuando se llega al radio de Schwarzschild, es que se vuelve el agujero negro, ¿verdad? Cuando supera, cuando vamos... La externa, ¿verdad? Cuando vamos compactándola, hasta que llega al radio de Schwarzschild, ¿verdad? Ahí es cuando ya tenemos el agujero negro, ¿verdad? Y ella va a seguir colapsando, pero ahí ya podemos hablar que hay un agujero negro efectivo. Y les comentaba que la ciencia, lo que vamos a estar haciendo es ver la métrica de adentro con la métrica de afuera y empatarlas. Y empatarlas exactamente en el radio de Schwarzschild. Porque ahí ya tenemos agujero negro, ¿verdad? Y eso es como el resumen más chiquito de que es un colapso gravitacional, ¿verdad? Vean que, según lo que nos cuenta Adler, esas métricas, ¿verdad?, que les mencioné, tanto la plana como la de Schwarzschild, esa fue la escogencia de Oppenheimer. Pero según este artículo, hay mejores escogencias que hacen matemáticamente más sencillo el problema. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es con lo que nosotros vamos a estar jugando? ¿Verdad? Y eso era lo que... Sí, la idea de nuevo de esta investigación, como la entendí la vez pasada, es agarrar el artículo de Choptik, que es numérico, y rehacerlo analíticamente usando estas coordenadas, sí, que no son las de Schwarzschild, sino que son estas otras. Ok. Sí, interesante. Si uno ve el artículo original de
Oppenheimer y Snyder del 39 de colapso gravitacional, que ese es el artículo, como ustedes saben, donde se propone por primera vez de manera técnica lo que es el colapso gravitacional. Si ustedes se fijan en ese paper, ellos hablan de esas tres suposiciones, ¿verdad? Colapso totalmente radial, no hay radiación y que no hay presión, que estamos en dust, que estamos en polvo. O sea. Y a Oppenheimer le preocupó mucho eso, ¿verdad? De que el resultado si no fuera genérico. Incluso en un momento hay una cita como muy sincera que dice, sí, es que no pudimos hacerlo de la otra forma, no teníamos la... pero como dice el mismo Adler, ¿verdad? Ya esas condiciones resultan ser digamos no restrictivas, no dañinas, ¿verdad? Y uno de los temas es que la presión que uno podría preocuparle que empuje hacia afuera, en realidad como la presión en relatividad general gravita, pesa, entonces más bien chupa para adentro. Entonces, por ese aspecto estamos bien. O sea, en resumen, esas tres suposiciones no son tan graves como uno podría, tan limitantes como uno podría pensar. Sí, por supuesto. ¿Y qué fue lo otro que dijiste? ¿De qué parte? No, de cuando estabas hablando sobre colapso. Sí, ¿no? No lo dijiste, pero me puse a pensar que uno de los temas siempre que es más jodido y que la comunidad científica le tiene mucho miedo, pero, ¿verdad? Casi es infantilmente, es esto de que, dependiendo del observador, ¿verdad? Como comunidad nunca superamos ese miedo, ¿verdad? Cuando usted tiene está el observador que cae y está el observador asintótico, ¿verdad? Y en el observador asintótico nunca, la materia nunca pasa del horizonte. Sí. Y como empatar esas dos cosas produce como un cierto horror conceptual, ¿verdad? Que creo que no hemos superado. Hay un artículo muy interesante, no sé si han leído, ¿verdad? No me acuerdo ahora la referencia, pero es este artículo que demuestra lo complicada que puede ser la paradoja de los gemelos, ¿verdad? Que mucha gente lo dice, bueno, lo que pasa es que hay una simetría porque vos lo que tenés es un mae que está quieto y el otro sistema está acelerado, ¿verdad? Entonces, esta gente hace algo, bueno, y eso tiene una historia. Ellos lo que hacen es que agarran simplemente un universo cilíndrico, ¿verdad? Y entonces, digamos, uno se mueve en una dirección, otro se mueve en otra dirección, y entonces ahí hay un problema, porque cada uno ve que el otro va más despacio, pero, ¿verdad? Entonces, eso genera un problema. Entonces, por dicha, ¿verdad? La relatividad está llena todavía de estas cosas que... Y eso es un paper que no se entiende muy bien, ¿verdad? Pues, un comentario que me pareció interesante ese, que hacen, relatividad especial en una dimensión compacta, digamos. Algo que me llamó la atención, o tal vez me equivoque, pero a mi parecer, hacer una dimensión compacta rompe invariancia de Lorentz inmediatamente. Porque estás haciendo una dirección preferencial, entonces estás haciendo relatividad. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? A ver, porque digamos, porque vos estás viendo una dimensión, pero podrías tener un montón de dimensiones, podrías tener 4 dimensiones. Y que solo una o las... No rompe invariancia de Lorentz, porque para eso hay que salirse, ¿lo ves? Ajá. Pero si vos estás dentro... Sí, o sea, si yo me quedo dentro de esa... O sea, si vos agarras un espacio de cualquier número de dimensiones y estableces condiciones periódicas, o sea, que cuando salís por un lado, entras por el otro, no estás rompiendo invariancia de Lorentz, ¿lo ves? Porque, digamos, no hay afuera, ¿lo ves? Sí. Entonces... Pero bueno, y la otra tarea era mía, ¿verdad? Sí. Hablar un poco sobre criticalidad, que es un tema que va a ir más adelante en realidad, pero Claro. como para ir recordándonos qué era la Aclarando la cancha. Sí. Sí. Entonces, el concepto de criticalidad, la palabra criticalidad, el término, viene del concepto de punto crítico, ¿verdad? Punto crítico cuando usted tiene una transición de fase. Entonces, nada más para recordarles, ¿verdad? Cuando usted tiene un material ferromagnético, si usted está por encima de la temperatura de Curie, entonces ese material va a estar desordenado, ¿verdad? En toda dirección. Cuando usted baja, llega por abajo de la temperatura de Curie, el material se va a magnetizar espontáneamente, ¿verdad? Entonces, lo que usted va a tener es
digamos, si esta es la temperatura, y aquí está la temperatura de Curie, ¿verdad? Entonces, para temperaturas más altas que la temperatura de Curie, la magnetización es 0, y aquí lo que usted tiene es algo así. Esta es la magnetización en función de la temperatura. Este punto que está acá tiene derivada infinita, es un punto crítico, ¿verdad? Es un cambio de fase, es un punto crítico. También lo encuentra en el agua, ¿verdad? En la transición entre vapor y líquido, ¿verdad? Ese es el punto donde usted empieza a tener vapor y líquido. Y bueno, entonces el punto crítico aparece en muchos sistemas, y el punto crítico en sí es muy interesante ya, pero lo más interesante es todo lo que lo acompaña. Claro. Hay comportamiento fractal cerca del punto crítico, hay una correlación espacial entre las partes que diverge, aparecen leyes de potencia, escalamiento, y tal vez una de las cosas más interesantes, el tema de universalidad, que es lo siguiente: existen muchas cantidades de interés, capacidad calorífica, etcétera, que cerca del punto crítico se comportan como valor absoluto de T menos Tc elevado a un exponente crítico. Entonces, no tiene nada raro que cerca de no tiene nada raro que cerca de un punto crítico haya eso, ¿verdad? Que se comporte así, eso no tiene nada raro. Lo que es extraordinario es que existen muchos sistemas físicos que microscópicamente son muy distintos y que macroscópicamente comparten el mismo exponente crítico, ¿verdad? Y ese exponente no es un medio, un tercio, algo que uno podría esperar de algo de Taylor, sino que son números así como irracionales, o 0.325, una cosa así, ¿verdad? Porque si fuera, como dice Sedna, ¿verdad? Si fuera un asunto de Taylor, si fuera un medio, es una parábola, ¿verdad? Es el primer término interesante. Y lo interesante de la universalidad es que vos podés tener sistemas que son muy distintos entre sí, como dije, microscópicamente y macroscópicamente se comportan igual, pero hay más que eso. Vos puedes tener el mismo coeficiente crítico para dos sistemas que no tienen nada que ver uno con el otro. Uno podría ser la magnetización de un material y el otro podría ser una capacidad calorífica de otro material, cosas que no tienen, que son cantidades físicas que no tienen nada que ver con la otra, y materiales que no tienen nada que ver con uno con el otro y tienen el mismo coeficiente crítico. Entonces esto es complejidad, esto es muy interesante. El hecho de que muchos materiales distintos tengan el mismo coeficiente se llama universalidad. Y bueno, el paper de a ver si lo aprendo a pronunciar, Choptwick, nos habla sobre una universalidad cuando se forman agujeros negros. Entonces es importante esto, tenerlo fresco, ¿verdad? Claro. Sí, ¿verdad? Y esa idea, ¿verdad? Del parámetro, ver cuál es el parámetro en ¿verdad? Porque aquí ¿cuáles son los parámetros? Sí, ¿cuáles son los parámetros? Sí. Aquí es la temperatura, pero aquí es otra cosa. Normalmente uno cuando estudia estas cosas, uno habla de un parámetro de orden, ¿verdad? En este caso la magnetización, que es el que rompe la simetría, y luego uno habla de esto que vendría siendo como un parámetro de control, ¿verdad? Pero entonces cualquier sistema que uno estudie, flujo vehicular o agujero negro, pues hay que empezar viendo, bueno, cuál es el parámetro de orden. Correcto. Y cuál es el parámetro de control, que pueden ser cosas muy distintas. Sí. Y lo interesante del artículo de Choptwick es que esto aparece numéricamente. Ya ellos están viendo este gráfico. Correcto. Este gráfico ellos lo ven, solo que la parte analítica no se llega a cuál es. Sí. No se puede llegar a ese. Y ellos dicen, ¿verdad? Que aquí lo dicen, que gran parte, ahí en la primera página del paper de Choptwick, que gran parte del trabajo, de lo que están haciendo, del esfuerzo, es convencer, ¿verdad?, de que lo que usted observa no son numerical artifacts, sino que son reales, ¿verdad? Son reales. Entonces promete mucho. Sí, como les comentaba la vez pasada, se ha repetido muchas veces, ¿verdad? Él fue el primero que lo hizo. El paper es del 93, dice.
y se ha seguido repitiendo y repitiendo y repitiendo y se llega al mismo resultado, ¿verdad? No hay resultados distintos. Entonces se ve muy interesante. Sí, muy interesante. Vean que ya estamos más cerca de tirarnos al agua, ¿verdad? De empezar a ver las ecuaciones, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es ir pensando en qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Este paper, el de Adler, tiene muchos casos, es interesante, ¿verdad? Tiene muchos casos. Tiene mucha estructura Claro. Si él menciona, paper. ¿verdad? Él menciona que hay toda la parte que es educacional, ¿verdad? Toda la parte que es pedagógica, digamos, para enseñar. Y la parte que sirve para investigación. Como les comentaba, ellos mismos mencionan aquí las coordenadas de Paine-Lebeuf, que no han sido casi usadas, ¿verdad? Dice que ellos mencionan, ¿verdad? Para el momento de la escritura de este artículo, de que en el contexto de investigación como tal, no se habían usado mucho, ¿verdad? Se usan poco, sí. Se usan muy poco. Y es interesante que es el caso más cercano al caso que se está tratando en ¿verdad? En el de Chopwick. Entonces yo siento que lo que podríamos hacer es, necesitamos entender cómo ellos ven el colapso gravitacional a partir de estas coordenadas, ¿verdad? Como les comentaba, la idea es que en el colapso tradicional están coordenadas de Schwarzschild, coordenadas planas, pero ahora vamos a cambiar, ¿verdad?, las coordenadas, donde va a ser más sencillo matemáticamente con estas coordenadas de Paine-Lebeuf, que tal vez nos permita trabajar la parte analítica para llegar a esta criticalidad, ¿verdad? O ver cómo se entendería esta criticalidad, porque tal vez tengamos que hacer sí, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, si tenemos que echar de atrás para adelante, ¿verdad? Más bien ver qué significa esta criticalidad en este tipo de coordenadas, ¿verdad? Que es como la idea. ¿Qué más? Bueno, yo creo que uno de los subtemas, o sea, algo que no está tal vez directamente relacionado con la investigación, pero que a mí me confunde un poco, es este concepto de la sección 2 de tener un agujero negro que sea pura luz, ¿verdad? Pura luz. Es una pelota de luz estacionaria, ¿verdad? Es una pelota de luz. Sí, bueno, no es una pelota, bueno, sí es. Vamos a ver. Una vez que ya tienes el agujero negro, ahí solo importa la masa, no, ¿verdad? Correcto. Por otra parte, uno podría imaginarse un agujero negro hecho solamente con luz. ¿Y de dónde viene la masa? Perdón, ¿de la luz? Y la luz más que no tiene masa. Sí, pero ya sentada, es como el fresco de Chang, ¿verdad? No, pero comentábamos, ¿verdad? Un día de estos, el tema de que, ¿cómo es que dijiste? De que no, pues, no es realista, por el tema de unitariedad, ¿verdad? De unitariedad, ¿verdad? Que les comentaba también, la vez pasada les traje un par de artículos que mencionaban la parte de radiación, ¿verdad? Todo el trabajo de Hawking está relacionado, todo esto de la radiación de Hawking y el tema de información está relacionado con el colapso gravitacional, ¿verdad? Colapso de materia. De materia. O sea que si vos decís que si vos hicieras colapso no con materia, sino con luz, no hay problema de unitariedad. No hay problema de unitariedad. Entonces, que esto es lo que trabajaron estos señores que les traje el artículo la vez pasada, ¿verdad? Entonces, es un tema que les decía que está como al lado de esto, ¿verdad? Entonces no vamos a echar la pelota de luz. Mejor no todavía. A mí lo que me llama la atención es este tipo de investigación, agujeros negros, cómo conecta con toda la física. ¿Sí? Con complejidad, con entropía, con información. Entonces, ahora está revuelto hasta con computación cuántica, ¿verdad? Correcto. Es que es como, yo siento que es como un escenario tan extremo, digamos, que incluye todo, ¿no? Hay un artículo muy interesante una vez, no sé,
lo han visto, que es sobre Gedanken Experiment sobre agujeros negros. Y el artículo es como una, Sí, sí. como una recopilación, recopilación. pero es demasiado interesante, ¿verdad? Porque Sí. uno puede perderse fácilmente ahí, ¿verdad? Y claro, con ese tipo de cosas vos no sabes si el problema si es un problema de relatividad general, un problema de cuántica, o es simplemente un problema de relatividad especial. La relatividad especial tiene problemas que no sabemos resolver o entender bien, como el de los gemelos. La paradoja de los gemelos en un espacio que sea compacto, ¿verdad? Digamos, entender por qué no estás violando nada es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado, sí. Entonces, este tipo de investigación ramifica en todas las direcciones. Todas las direcciones. Creo que vamos por un buen camino, ¿verdad? Creo que vamos bien. Yo siento que podemos ir pensando en las tareas para la Asignemos próxima tareas, ¿qué les parece? para la próxima vez. Okay. Bueno, como dijimos, hay que entender esas dos secciones de este artículo de Adler, ¿verdad? Las que son más realistas, les decía la sección 5 y la sección 6, Ok, que van a ser la base para la investigación. que va a ser la base matemática de la investigación. Son esferas fluidas uniformes, la 5, y esferas fluidas de presión 0, el 6. Y si querés, Fabián, agarramos el 5 y yo agarro el 6. Perfecto. ¿Todo bien? Sí, excelente. ¿Y usted? Y yo les puedo, en el artículo de Chopwick, hay que separar hasta dónde llega la parte matemática y a dónde viene la parte numérica. La parte analítica, así vos. Sí, la Ok. parte analítica, ¿verdad? La parte que es matemáticas Ujú. y la parte que hace la computadora, Ok. ¿verdad? Entonces, si quieren yo, a la luz del colapso gravitacional, ver hasta dónde es que se corta, ¿verdad? Hasta dónde ellos es computacional y que es analítico, porque de ahí necesitamos partir para Correcto. nosotros ver a Sí, ¿a dónde llegamos. entramos? Sí. ¿Y por qué no se enseña más relatividad general en las universidades? Bueno, ese es tema para otra. Por supuesto, eso es Conversación. tema para todo. Sí, porque yo siento que la gente en general está poco preparada para hablar de estos temas. Bueno, entonces sí estamos, ¿verdad? Estamos por Bueno, ahí. nos vemos de B8 para seguir hablando de esto. Misma hora, mismo lugar. Perfectamente. Nos vemos entonces. Perfecto.